noches. Pues en aras del respeto a los puntuales, es un placer estar presentando este segundo evento del ciclo de conversatorio, en el cual la Sociedad de Medicina del Trabajo Capítulo Bolívar, en alianza con Coljuntas, que es la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez, hemos estado tratando dos temas. Este es el segundo tema de interés para los médicos del trabajo que nos dedicamos a la calificación de origen o de PCL. Pues como en el conversatorio anterior, vamos a tener unas reglas durante el tiempo que vamos a estar en el conversatorio, y la primera es que pues para facilitar la grabación y el sonido, que la única persona que tenga el micrófono pues a disposición es el doctor Edgar Correa, el conferencista, o uno de nosotros cuando haga una pregunta. Lo mismo que las cámaras, también pues evitemos tenerlas pues a disponibilidad del resto del auditorio, para así también facilitar las cosas. Bueno, entonces hoy, miércoles 20 de octubre, estamos nuevamente aquí reunidos. Son las 6:36 de la tarde, tanto para Coljuntas como para la Sociedad de Medicina del Trabajo. Es un placer estar aquí con ustedes. A este momento estamos 53 personas. Doctor Correa, lo que quiere decir que usted es taquillero, ¿yo? ¿Qué tal en 10 minutos? Bueno, pues es el tema el conversatorio que se va a manejar hoy. Es un tema, como lo decía la doctora Diana al principio, bastante candente, y podríamos decir que pues no hay como que ya algo, la última palabra es así, que hay varias sentencias de la Corte, y es lo de la calificación integral. El conversatorio de hoy tiene el nombre de responsabilidad del calificador frente a la emisión de un dictamen integral, y está a cargo del doctor Edgar Augusto Correa. El doctor Edgar es médico especialista en salud ocupacional, médico especialista en dolor, y es miembro de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia. Doctor Edgar, bienvenido a este auditorio virtual, es todo suyo. Sé que de usted nos va a dar muchas enseñanzas, pero aquí también en el auditorio hay personas que por su experiencia y por sus conocimientos seguro que nos van a hacer aportes muy valiosos. Gracias, doctor Edgar, por aceptar la invitación. No, es todo suyo. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerle a Coljuntas y a su junta directiva por este honor de representarlos el día de hoy. Agradecerle al anterior expositor su valiosa presentación sobre COVID. Nos ha servido mucho en Antioquia, espero que también haya servido en las demás regiones. Agradecerle a Diana por los esfuerzos que viene realizando por su gestión como directora de Coljuntas, y felicitarla por la secretaría de AICO. Quisiera recordarle que por aquí hay un servidor que fue afiliado a AICO y quisiera retomar esa afiliada. Estoy esperando ahí la llamadita, Diana, para que hablemos de ese tema. En el día de hoy hay un tema que a mí me apasiona en las juntas, y es el tema jurídico. Ese tema jurídico es difícil,
es un tema que a todos nos pega muy duro porque finalmente nosotros somos técnicos en medicina, en una especialidad muy difícil que es el peritazgo, el daño corporal, y que tenemos que lidiar con personas que saben de derecho, con abogados. Nosotros hemos aprendido un poco de esto, de principios en derecho para podernos defender y hemos tenido amargas experiencias con el tema de calificación integral. Específicamente he tenido ya que ir a responder por varias calificaciones y he sido un estudioso y creo que es necesario poner el tema de nuestra responsabilidad como calificadores frente a la emisión de un dictamen de integralidad. Cuando uno mira las normas que hay en Colombia y mira las directrices tanto de la Junta Nacional como lo que en esta materia se ha pronunciado el Consejo de Estado en su sala laboral como la Corte Constitucional. Hay unos elementos de juicio que van en contra de muchas opiniones y en contra de muchos quehaceres que no estamos aplicando como calificadores. Y cuando hablo como calificadores no me refiero a Edgar Correa como miembro de junta de calificación de invalidez, sino como Edgar Correa como médico laboral, como perito o auxiliar de la justicia o como médico que está dentro del sistema de seguridad social y que debe emitir estos conceptos de integralidad. En otras palabras, somos todos responsables independiente de donde estemos parados. O sea, si somos peritos individuales o particulares o si pertenecemos a una entidad y dentro de esa entidad nos toca calificar, tenemos que enterarnos de todo esto y cuál es nuestra responsabilidad. Asimismo, para los médicos que estamos en las juntas. Como antecedente, este problema nace por efectos de la sentencia C425 del 2005 de la Corte Constitucional, en la emisión de los dictámenes de calificación de la pérdida de capacidad, los casos donde se presente secuelas de origen laboral y de origen común concomitante, debe calificarse o sumarse esto. Y esto se debe a que la Corte Constitucional en el año 2005 estuvo analizando unos casos, específicamente un tema donde una persona era materialmente inválida y le fue negada la pensión de invalidez de origen mixto. Ellos lo llaman de origen mixto. Los abogados, hay una tendencia en este momento a hablar de la invalidez de origen mixta, o sea, entonces, en este orden de ideas, yo les decía que la sentencia C425 del 2005 de la Corte Constitucional estableció, haciendo un análisis de unos casos o de un caso específico en el cual una persona había tutelado su derecho a la pensión por invalidez por la sumatoria de orígenes tanto comunes como laborales, dijo que la persona que era materialmente inválida tenía derecho a su pensión de invalidez y que esto tenía que darse cobertura. Finalmente, esto llegó allá porque la administradora de riesgos laborales, a quien le correspondía pagar la prestación económica, se negó, manifestando que ellos, con el solo hecho de resarcir el daño mediante una indemnización, ya cesaba su obligación frente a la persona. Pero la Corte Constitucional hizo un análisis más profundo y adicionalmente tomó como control también en este sentido un artículo de la ley 776. Yo más adelante les voy a decir que la Corte Constitucional en su sabiduría también dijo que al no existir una norma de cómo debería ser ese pago, lo debería recobrar a las entidades de aseguramiento que tengan incidencia en esto de forma proporcional. Y esto lo acogió el Consejo de Estado en las sentencias de la sala de casación de la sala laboral, diciendo que esto también debería ser
parte del problema, indistintamente. Inclusive, toma otro principio diferente en este sentido, con el fin de proteger al trabajador que tiene una merma de capacidad laboral igual al 50% o superior. Y finalmente, es una protección para el discapacitado y para la dignidad humana. Uno, para que posteriormente pueda acceder o no pueda acceder a un trabajo, ¿cierto?, que es difícil en nuestro medio. Entonces, dice que si el discapacitado, al no tenerle en cuenta su grado de incapacidad, es discriminatorio, y se desconocería entonces los principios de universalidad, solidaridad y obligatoriedad de la seguridad social. Entre otras, esa seguridad social es irrenunciable. Nosotros hemos visto y hemos tenido problemas con ciertas personas, especialmente con abogados, cuando ellos son materialmente inválidos, pero por su ejercicio profesional, ellos pueden litigar porque su mayor herramienta o su capacidad está dada por su capacidad mental y de conocimiento de las normas y de su proceso cognitivo, lo cual le genera unos procesos importantes y unos ingresos importantes. Y hemos tenido algunos que se han quejado porque en las calificaciones son materialmente inválidos, y al ser materialmente inválidos probablemente no van a poder volver a ejercer dentro de sus empresas ese ejercicio como abogados. Entonces ahí hay discrepancias. Uno de lo que debe argumentarse y debe tener son esos fallos en los cuales nos dicen a nosotros como calificadores que es nuestra obligación hacer esa calificación integral y hacer respetar la seguridad social como un derecho que es irrenunciable a la persona y que es inherente y que se debe proteger como tal. Otras sentencias, la última que estuve revisando, hay otras varias, son unas 6 o 7, en las cuales también se hace una recopilación de la sentencia C425. Tenemos la sentencia T46 del año 2019, que recoge todas esas sentencias entre el año 2005 y el año de 2019, que establece que la calificación integral de la invalidez hace parte y se constituye a partir de la fecha de estructuración, y en donde se debe tener entonces en cuenta aquellos aspectos biológicos, psíquicos, sociales del ser humano. Pues la finalidad de la seguridad social es proteger a esa persona en un momento dado, ¿cierto?, ofreciéndole una protección cuando pierde su capacidad laboral, es decir, cuando ya no es capaz de ofrecer su fuerza laboral a la sociedad, bien sea desde el punto de vista físico o intelectual. Entonces ahí ya entonces empezamos a mirar que hay gente que es inválida por esas deficiencias físicas o que es inválida por aquellas deficiencias intelectuales, y que este derecho entonces se reconoce de forma cronológica. Por eso la Corte Constitucional es cronológico cuando se establece en la fecha de estructuración aquel límite en el cual se logra ese 50% y no puede continuar ejerciendo su labor, es decir, no puede devengar un salario, un monumento o una prestación económica frente a su trabajo. Entonces ahí él lo está protegiendo y dice y establece en ese sentido la Corte Constitucional que la integralidad y los pagos a las prestaciones a que se debe. Se te cerró el micrófono. Cerraron, hola. Ahí. Ya está, ya se escucha, ya se escucha. Sí, no sé quién lo cerró. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte Constitucional lleva ese lineamiento. Entonces, el lineamiento de la Corte Constitucional tiene que ver primero con la materialidad de la invalidez, independiente de las sumatorias y de las posibilidades que tenga este individuo de ser inválido, y es de origen cronológico.
Este origen cronológico es el que nos va a determinar a nosotros cuál es la entidad de aseguramiento que finalmente va a asumir el pago. Asimismo, a través de esta dice que no dice tácitamente que es aquella entidad, esa entidad que va a reconocer esa prestación debería hacer lo necesario para hacer los recobros para que no haya un desbalance en la seguridad social. Entonces, como a manera de conclusión, uno podría decir, cuando concurran dos eventos, uno de naturaleza común o de origen laboral o profesional en su momento dado, como dice la Corte Constitucional, la fecha de estructuración y el último evento es el que nos generan o nos establecen cuál va a ser el origen y quién va a ser el pagador de esa prestación económica que se va a generar. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tema. Cuando una calificación integral entendida esta como la acumulación de la pérdida de capacidad laboral de orígenes diferentes, sugiere la sentencia que sea asignada el origen a la contingencia que cronológicamente se presenta en esta última instancia. Este criterio es cronológico y equitativo, dice la Corte. ¿Y cuál es el porcentaje que debe asumir de la pensión en proporción al porcentaje de cada una de las contingencias que tenga sobre la pérdida de capacidad laboral integral fuere determinado? Este es lo que dice y ya trata específicamente en las sentencias de la Sala Laboral del Consejo de Estado. Aquí vamos a ver un poco al respecto. Entonces vamos a analizar eso que dice el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, hay 3 o 4 sentencias que son claves. La primera es la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del 24 de julio del 2012, con magistrado oponente Rigoberto Echeverry Bueno. ¿Sí? Este dice que en su integralidad que no es justo, que no debe establecerse por el orden cronológico y se aparta de lo que dice la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dice que no, que debe ser el factor determinante del pago, es el factor de mayor peso porcentual, como lo determina el origen. Es decir, que se debe ponderar el peso específico de cada una de las deficiencias con sus respectivas limitaciones en sus roles para determinar quién debe pagar ese evento. Entonces, eso lo estableció esta sentencia. Esta sentencia, entonces, condenó, independiente de lo que tenía, a una administradora de riesgos laborales a reconocer una pensión por una enfermedad laboral a la persona que fue sometida a este proceso. Este expediente, ¿qué dice? El demandante fue declarado como consecuencia de patologías de origen común y laboral. La administradora de riesgos laborales, en su entender jurídico, negó el reconocimiento. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí, listo. Eh, Entonces, en este expediente del doctor Rigoberto Echeverry, es el expediente 37892, se establece lo siguiente, que el demandante fue declarado inválido como secuencia de patologías de origen común y laboral. ¿Sí? Y la ARE negó ese reconocimiento de ese pago de esa pensión por tratarse de pérdidas de capacidad laboral derivada no solo de enfermedad laboral que le fue diagnosticada e indemnizada, sino que también tenía en su componente unas patologías de origen común que desbordaban
esa invalidez y que no le correspondería a la ARL, dice en el historial de casación, hacer un doble pago, es decir, que no le correspondería a dar la indemnización y luego pagar la pensión de invalidez, puesto que ya pagó con la indemnización los daños y perjuicios que estos habían dado. ¿Qué dice entonces la otra parte? La RL dice que la indemnización, bueno, eso es lo que le está diciendo, la indemnización no debe asumir esa enfermedad laboral, ya que, que la indemnización debería asumir la enfermedad laboral, ya que era inferior al 50%. Mientras que el demandante, dentro de sus pretensiones, determinó, decía o exigía, tanto en fallo de primera instancia como de segunda instancia, en las instancias laborales, que esa enfermedad o esa enfermedad fue la que le determinó ser inválido. Por lo tanto, es la ARL quien debe asumir esa pensión de invalidez. ¿Qué dijo entonces del problema jurídico? Dijo que el ordenamiento normativo en ese momento nacional no era posible imponer al administrar un riesgo no laboral, ya que ellos reconocen la parte laboral y que no estaba configurando un daño por el reconocimiento de su capacidad, que estaba reconociendo, perdón, ya su capacidad, su daño en la capacidad laboral desde el punto de vista laboral, y no debería reconocer la ARL la parte o el porcentaje por origen común. Sin embargo, la Corte dijo que no, que es que la persona era materialmente inválida y reconocer o partir estas prestaciones, tanto de origen común como origen laboral, ponía en detrimento a esta persona. Por lo tanto, quien debería pagar esa pensión o reconocer la pensión la debería reconocer al 100%, o sea, en su totalidad, porque esto le permitiría al individuo, ¿sí?, resarcir su daño y le podría permitir una vida digna posterior. Esa problemática, entonces nos dice la sentencia que la simultaneidad para poderlo fallar, dijo la Corte, la existencia simultánea de una enfermedad de origen profesional con otra de origen común no genera la existencia de cada uno de los eventos, ya que el individuo es único, es decir, quien se beneficia de ese proceso es un individuo que es poseedor de unas deficiencias y unas discapacidades generadas por la sumatoria de eventos que la ley dividió, pero que en su integralidad es un solo individuo, una sola unidad. Entonces dijo que debería ser reconocido como tal. La Corte entonces expresó que el mandato legal, esta persona era materialmente inválida, así como lo había determinado la Corte Constitucional en sus fallos, y por lo tanto era beneficiario de una pensión de invalidez. En este orden de ideas, condenó y dijo que el porcentaje se alcanzaba independiente de a quién le correspondía pagar, y por lo tanto esa acumulación era válida y lo debería pagar quien tuviera mayor peso porcentual en este proceso de calificación de discapacidad o de invalidez. Y ordenó a la ARL que pagara esa pensión, argumentando que la enfermedad laboral para ese caso tenía mayor peso porcentual dentro de los baremos para generar la invalidez. Así no hubiera sido el último generador de ese daño en esa sumatoria, como lo establece la Corte, y obligó a la ARL entonces en ese sentido a que pagara la pensión, y le dijo que era susceptible de hacer los recobros necesarios a las entidades que cubrían el riesgo común
por partes proporcionales conforme a esos baremos, de acuerdo a esas deficiencias por cada una de las partes, y que no era posible dividir la pensión por pagos diferentes y que ella debería asumir ese pago en su proporcionalidad y recobrar la otra por proporcionalidad dentro del sistema de seguridad social. ¿Sí? Entonces, este legislador establece entonces que es válido lo que dice la Corte Constitucional, que no es posible dividir al individuo y que es posible tener en cuenta todas las patologías que este individuo tiene en su parte como parte del individuo, y que se deben de tener en cuenta que no pueden ser excluidas las patologías, las deficiencias y las discapacidades anteriores al evento, a los eventos laborales o comunes que desbordan esa pérdida de capacidad laboral, o que fuesen de mayor peso porcentual dentro de una calificación. ¿Sí? Ese es el principio general de la integralidad. En ese orden de ideas también nos dice a nosotros que nosotros como calificadores, tanto las entidades de riesgo, las entidades de aseguramiento, deberíamos calificar en ese sentido. Hay otras dos sentencias, otra de la Corte Suprema de Justicia del 26 de junio que se expresa en ese mismo sentido, que es el expediente 38614, y otra de la Corte Constitucional, que es la T518 del año 2011, que también establece y da estos principios de integralidad. A manera de conclusión de esta primera parte, entonces, el artículo 52 del decreto 1352 del 2012 establece o se reglamenta que las juntas de calificación de invalidez deben de tomar ese concepto de integralidad, de calificación integral y de integralidad. Y además, en su espíritu, dice que se debe ordenar, o quienes ordenan estas solicitudes, a que lleguen a la Junta toda la documentación necesaria para poder calificar esa integralidad que se ordena en la sentencia C425. ¿Sí? Y esto es explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, así no nos hayan solicitado en las remisiones esa integralidad por las partes, si nosotros dentro de nuestra valoración, o nosotros dentro de las entidades de aseguramiento como peritos, o dentro de nuestro quehacer como peritos particulares, encontramos materialidad en invalidez, deberíamos exigirle tanto a las entidades que hacen la prestación asistencial al individuo y a aquellas que hacen aseguramiento la documentación necesaria para hacer calificación integral conforme a la sentencia C425 de la Corte Constitucional, basado en el artículo 52. ¿Sí? La otra es la línea de jurisprudencialidad que se ve reflejada tanto en las sentencias de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los diferentes fallos que hemos visto. En estos fallos entonces nos dicen dos directrices para la calificación de integralidad, para ser tenidas en cuenta en la fecha de estructuración y en el origen, para determinar quién es el pagador, como son el desbordante, o sea, la jurisprudencia cronológica, y el otro que nos dice la Corte Suprema de Justicia, que es el peso específico de cada una de esas deficiencias. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, y es una línea jurisprudencial que, si bien no está arreglada, existe y que se debe cumplir. ¿Cuál es el problema? Que hasta la fecha los legisladores no nos han dado las herramientas necesarias, pero el hecho de que no nos hayan dado las herramientas necesarias no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo y que no lo tengamos que cumplir, y que somos sujetos de vigilancia
por parte de las entidades que regulan este tema y de los jueces. De hecho, una de estas sentencias y varias sentencias que revisé han condenado, han derogado o han declarado nulos muchos dictámenes que no tuvieron en cuenta la integralidad tanto en juntas regionales como en junta nacional, y que estos deben ser repetidos teniendo en cuenta la integralidad como tal. Esto a modo de conclusión de esa parte legislativa. Ahora bien, cuando nosotros omitimos esto, como peritos o calificadores, ¿a qué nos vemos suscritos? A lo que nos dice la Corte Constitucional en sus sentencias. Y nosotros, primero, debemos cumplir los principios constitucionales de buena fe, debido proceso, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad y imparcialidad, publicidad, integralidad y la unidad. Entonces, cuando miramos aquí, nos dice que nosotros debemos cumplir con esa misión constitucional que es integralidad, no solamente como seres humanos y responsables del cumplimiento de la norma en nuestro quehacer, sino también en el papel que nosotros cumplimos dentro del sistema de seguridad social como peritos, para poder determinar si una persona es inválida o no, si tiene un porcentaje de pérdida de capacidad superior al 50, igual al 50 o superior al 50%, que es el que le da derecho a una pensión de invalidez. Entonces nosotros deberíamos estar atados a ese principio constitucional desde el punto de vista ético y de los manuales de calificación, donde está reglado y está expresado directamente, como les manifesté anteriormente. En ese orden de idea, entonces, nosotros como evaluadores debemos tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos para poder cumplir con esto. Primero, tener clara la labor que desarrolla una persona, examinar muy bien esto y tener en cuenta las limitaciones que la persona tiene de forma objetiva para desarrollar su actividad económica o actividades económicas similares por las cuales puede desarrollar un sustento económico con sus conocimientos y sus habilidades restantes de acuerdo a la CIF. Solicitar aquella documentación necesaria, historias clínicas, conceptos médicos, conceptos de terapeutas, que hacen parte integral de la calificación como parte de los fundamentos de hecho, para poder calificar a este individuo y tener en cuenta adicionalmente esta documentación que es emitida por médicos particulares, terapeutas particulares, medicinas prepagas, etcétera, dentro de la seguridad social, que es parte integral del sistema, porque los médicos particulares también hacen parte de ese sistema de seguridad social. ¿Sí? Llamar, antes, esto salió cuando nosotros hacíamos las audiencias antes de la reforma, pero nosotros en ese orden de ideas podemos llamar a los médicos tratantes para que sustenten esos dictámenes periciales, esos que nos soporten a nosotros como juntas o como peritos desde el punto de vista técnico, esas decisiones de rehabilitación o de tratamientos terminados, que nos expliquen las implicaciones que eso tiene para poder emitir un voto dentro de para poder emitir nosotros como peritos un dictamen adecuado. Y finalmente, tener una calificación integral objetiva conforme a lo anterior y de acuerdo a los baremos que estén vigentes en ese momento, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los intereses que median en ese momento de las partes interesadas. Es decir, nosotros deberíamos, con estas 4 cosas, seguirle el debido proceso a todas las entidades y a todos los interesados en una calificación de integralidad, especialmente del sujeto calificado. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces tenemos una acción o una omisión de un hecho,
y la acción o la omisión nos va a generar a nosotros como calificadores una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser leve, grave o muy grave. Entonces ahí es cuando nosotros generamos las acciones de omisión o la acción como tal que nosotros hagamos, es el que nos induce al error, y ese error puede ser grave, y el error grave es el que nos va a condenar a nosotros desde el punto de vista como peritos a responder por un dictamen mal hecho o mal elaborado, independiente de donde nosotros estemos laborando, o como peritos particulares, o como peritos del sistema de seguridad social dentro de las entidades, o como peritos dentro de las juntas. Es por eso es que nosotros debemos cumplir con lo anterior, ser muy juiciosos al solicitar toda la documentación necesaria, hacer un estudio de la historia clínica, hacer una buena anamnesis, hacer una buena aplicación del baremo que esté vigente en el momento, o que el baremo que le aplique en el momento de la calificación, bien sea una revisión pensional o bien sea una calificación solicitada por los interesados. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, podemos evitar esa acción y podemos evitar la omisión siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta esos lineamientos dados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En ese orden de ideas, la pregunta es: ¿existirá omisión o un hecho general de responsabilidad y de prejuicio al no tener en cuenta las patologías anteriores para aumentar el grado de incapacidad? Es discriminatorio y es desconocer los principios de universalidad, solidaridad y obligatoriedad en la seguridad social. Si nosotros cumplimos con esos preceptos que nos establece la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, probablemente no estemos generando una responsabilidad o un perjuicio a alguien, y no estaríamos cometiendo un error grave en las calificaciones propiamente dichas. Muchas gracias. Diego, Diego, gracias. Edgar, muy amable, hombre, muchas gracias. Muy ilustrativo. Tengo una inquietud. Digamos que en la calificación integral habría dos como procederes. Uno es el orden cronológico de las patologías, tratando de identificar el desbordante, o la gota que rebosa la copa, pues que supera el 50%, ese es uno. Y el otro sería el peso relativo en la concurrencia de enfermedades laborales y comunes, el peso relativo que tendría cada cual. ¿Qué recomiendas tú cuando hay como contradicción entre las dos situaciones? O sea, el desbordante es común, pero es la gota que rebosa la copa, literalmente la gota, pero que el grueso sea lo laboral. Entonces ahí tú qué recomendarías, o al revés. Este era un ejemplo, o al revés, cualquiera puede ser. En esa situación de contradicción, ¿tú qué recomiendas como para tomar una decisión que consulte lo que nos acabas de enseñar? Mira, esas son las dos líneas jurisprudenciales. Una es emanada de la Corte Constitucional, que es la Carta Magna. Ellos hablan es del orden cronológico de aparición de las patologías. Esto es válido en caso de que haya, que medie la tutela o medie la protección constitucional, que yo pienso que es lo más importante en este momento. ¿Sí? Yo diría que en principio nosotros deberíamos aplicar ese principio cronológico. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se va a la justicia ordinaria, ¿cierto? Nosotros hemos escuchado los choques de trenes. La justicia ordinaria a veces no acoge muchos de esos principios constitucionales, y en este caso la demanda, cuando se argumente, podría cambiar, no la integralidad, ¿cierto? Porque la persona no va a dejar de ser materialmente inválido por la sumatoria de sus dos cosas,
Probablemente lo que va a terminar, en el caso que tú dices de los pesos específicos, es de cambiar quién es el pagador, pero esto lo haría un juez, ¿sí? Y te lo voy a decir por qué, porque me ha tocado tanto de un lado como del otro ir a sustentar mis dictámenes, tanto porque me han demandado como perito, eh, y he tenido esas experiencias. Yo tuve una experiencia que fue la que más me enseñó, que fue con un presidente de un sindicato muy pesado aquí en Antioquia, ¿sí? El cual tenía patologías de origen común y patologías de origen laboral. Y esta persona, primero, no quería ser inválido, porque las prestaciones económicas por estar vinculado a la empresa eran superiores a los beneficios de estar pensionado. Y al momento de ser declarado inválido, era desvinculado de la empresa. Nosotros, dentro del ejercicio que hicimos, aplicamos los principios de la Corte Constitucional y vimos que el principio de cronológico era el que había que aplicarse, quien desbordaba la enfermedad y le dio de origen común. Y estuve en primera instancia, segunda instancia, estuve en proceso de casación. Si bien finalmente las patologías de origen común como de origen laboral no eran, no tenían una diferencia significativa, en esa casación nos dio a nosotros la razón al ver que los dictámenes estaban ajustados a un proceso y a una línea jurisprudencial que era la de la Corte Constitucional. Y ahí también en la casación le dijeron es que las entidades pueden hacer los recobros proporcionalmente de acuerdo al peso específico, por lo que él pretendía era dividir sus patologías y sus secuelas proporcionalmente, y eso no se le dio. Yo diría que en primera instancia es eso. ¿A quién le corresponde evaluar ese tema de peso? A las entidades de aseguramiento y ponerse de acuerdo ellas cómo van a reconocer eso. No sé, doctor Jorge, para mí yo primo la parte constitucional, para mí es un principio constitucional y es el que nos metió en este problema de la integralidad. Listo, Edgar, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Primero que todo, felicitar al doctor Edgar Correa por su excelente exposición, muy útil para todas las personas que estamos en este tema, independientemente que no seamos abogados. Quiero hacer una claridad. Yo en la Junta Nacional se dice que uno no debe pronunciarse lo que no sea controversia, pero yo igual que lo que tú dices, constitucionalmente, si yo veo que es materialmente inválido, yo, Diana Elizabeth Cuervo, lo califico integral. Lo explico súper bien porque sé que me pueden demandar. Tengo ya demandas de Colpensiones que nos demandan por haber hecho eso sin que esté solicitado, no las hemos perdido y no tengo tantas demandas como lo que tú cuentas. Y yo comparto ese principio de que si yo veo para eso está esa sentencia, pero también veo que como hay dos líneas jurisprudenciales, puede ser las dos líneas de lo que rebosa la copa o de lo que es la deficiencia mayor. Para explicar lo que alguna doctora preguntaba, que si cuando se paga IPP también se puede pagar invalidez si el paciente se deteriora, y la respuesta es sí. Yo vengo de trabajar en dos aseguradoras, pues acá es un evento académico, Colseguros Soy Allianz, donde fui directora de Medicina Laboral e Indemnizaciones vía Salud y Previsionales, y en Colmena, directora de Medicina Laboral. Y en ambas aseguradoras los abogados decían que eran dos prestaciones diferentes, una es IPP y la otra es invalidez. Si el paciente se deteriora porque no lo cuidaron, no lo pagan, y así se pagaba, por lo cual me extraña que en ese caso no lo quisieron pagar, porque mucho tiempo en Fasecolda se reconoció eso, para la doctora que está preguntando. Y tercer comentario, estamos viendo, al menos en mi sala, que califican integral poniendo unos valores inflados, que el paciente no es inválido, pero lo hacen para lograr pimponeárselo al otro sistema. Entonces voy a poner el ejemplo. Una ARL
pone unas patologías gigantes de corazón, de riñón, para decir que todo le tocaba al sistema de pensiones o al revés, y cuando nosotros calificamos no era así, pero resulta que no están apelando el puntaje, sino solo el origen final de la invalidez, y nosotros nos quedamos entre la espada y la pared en qué. Sigo con mi criterio de que solo me puedo pronunciar, me demandan porque ¿cómo le voy a quitar una invalidez si solo me está apelando el origen final integral de la invalidez? Entonces lo que hemos optado en mi sala es decir que no nos parece inválido, pero que eso está en firme porque nadie apeló, es la misma aseguradora, ¿sí? Y ya me demandaron también por decir eso, también estoy llevando una demanda. Y quinto comentario para dejar hablar a los otros, a veces los calificadores de primera oportunidad piensan que las demandas solo son para nosotros las juntas. Hoy yo soy junta, mañana no sé dónde esté. Y como dije, vengo del sector asegurador. Y cada día vemos más que los pacientes se están yendo a demandar. Entonces, lo que les dijo Edgar, de que esto, el riesgo es para todos y el tema de tener que ir a un juzgado y hasta la Corte Suprema, cada día será más y cualquier actuación que hagamos, pensémosla bien, sustentémosla bien, porque esto no es un juego de que estemos sirviéndole a un jefe, a un patrón asegurador, llámese el que sea, sino es nuestro nombre y nuestro cuero el que está en juego. Eso era todo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Yo les voy a recomendar dos documentos muy importantes que son dos repositorios de personas que me parecen muy interesantes al respecto, que pudieran consultar, ¿sí? Uno se llama Estado actual de la jurisprudencia en materia de acumulación de porcentajes de pérdida de capacidad laboral de distintos orígenes en el aseguramiento del riesgo de invalidez. Esto es de la Universidad Pontificia Javeriana del año 2014 de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctora Diana. No sé si tú tienes conocimiento de esto. Los autores son Carolina Gómez González y Néstor Alejandro Franco. Me parece que es un documento básico, un documento que todos deberíamos de tener en caso de tener dudas de calificación de integralidad. Y el otro documento es un documento de la Universidad de Antioquia, también del área de jurídica, ¿sí? Es un documento que es de un profesor abogado en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Sobre pensión de invalidez de origen mixto y responsabilidad económica de las aseguradoras en el sistema pensional colombiano, ¿sí? Este abogado lo publicó en Iatreya, este documento y otros documentos de la Seguridad Social. Este documento se consigue fácilmente. Ustedes lo pueden conseguir, también es del año 2014, en la revista Diálogos de Derecho y Política, número 15, año 6, y el ISSN es el 21452784 del año 2014. Lo pueden conseguir, son documentos muy importantes. Hay otro documento que ustedes pueden tener en la mano, pero este sí ya es de la Universidad San Buenaventura de Cali, también del área de Seguridad Social y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de José Alejandro Jiménez y Juan Carlos Cortés, que son documentos que hacen un análisis muy profundo sobre este tema de responsabilidad integral, ¿sí? Además de todos los repositorios que tiene tanto la Corte Constitucional como las diferentes cortes, especialmente la Sala de Casación de la Junta del Consejo de Estado, que es importante que ustedes lo tengan para que miren y se argumenten. Ahí hay fallos que van en contra de muchos de nosotros. Yo les decía que encontré fallos en contra de la Junta Nacional y de varias juntas regionales, donde tenemos que volver a hacer las calificaciones. Afortunadamente, nunca en ese proceso se ha demostrado un error grave por parte de los peritos,
pero sí nos obligan a volver a hacer la calificación de forma integral y a todos nos afecta, o sea, son reprocesos, eso es violar el derecho a un calificado, a un trabajador. ¿Cuánto se demora que llegue eso y nos vuelvan a decir que tenemos que volver a hacer una calificación? ¿Cuánto tiempo estuvo sin el pago de una incapacidad? ¿Cuánto estuvo sin el pago de un beneficio, una prestación económica por una pensión de invalidez? Y nos toca volverla a hacer. Y muchas veces estas personas realmente aguantan hambre. Yo sé que nosotros no estamos para cerrar brechas sociales, pero sí para hacer bien nuestro trabajo, y hacerlo bien es mirar todos esos elementos de juicio y aplicar estas normativas que nos hace tanto como peritos particulares como peritos de las aseguradoras y de las juntas, ya que somos actores de este sistema y nuestra responsabilidad es esa. Entonces, vuelvo y digo, es un llamado a todos los actores a ser juiciosos en ese tema. Yo sé que muchas veces prima esos otros criterios que no están ahí porque no están en la norma, pero vuelvo y les digo, la Corte Constitucional dijo y las otras cortes dijeron, los lineamientos jurídicos no necesariamente tienen que estar escritos para ser cumplidos, simplemente estamos en un sistema integral de seguridad social. Perfecto, doctor. El señor Jorge Alejandro Carreño tenía una intervención. Sí, muy buenas noches, gracias, doctor Edgar. Tengo una inquietud o una posición. Cuando nosotros nos enfrentamos en un proceso de calificación integral de un paciente, pero tiene una IPP indemnizada menor a un año, o sea, es más la pregunta hacia el tiempo, nosotros pudiéramos hacer ese ejercicio en cualquier momento, ¿sí me explico? O sea, tiene una IPP hace un mes que le dio, qué sé yo, por un accidente de trabajo, 30%. El señor pide una revisión y en ese ejercicio de integralidad que pudiéramos hacer, identificamos invalidez. ¿Ahí la podríamos hacer o aplicaría algo diferente? Y lo segundo es cuando algunas patologías se encuentran en controversia por origen, pero nosotros identificamos una calificación integral. Ahí cómo es la mejor manera de abordar ese caso, esperar a que las patologías estén en firmes o hacerlo en ese momento. Gracias. Bueno, entonces, frente a la primera pregunta, una IPP es un dictamen de calificación ya emanado. Sí, es un dictamen el cual dio inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué nos establece la norma? La norma no establece, dice que son revisables o se puede revisar cada 6 meses, pero dentro de su argumentación y dentro de eso también establece y dice que si existen nuevos elementos de juicio, existen nuevos conceptos técnicos soportables, nuevos conceptos sobre mejoría máxima médica, nuevos conceptos sobre rehabilitación de los médicos tratantes que cambiasen la deficiencia y las discapacidades o los roles, se debería volver a hacer una calificación, ¿sí? Si bien la norma establece un periodo, para mi prima ese nuevo cambio. ¿Por qué? Porque es que las personas, mientras ingresan a ese periodo, van a tener incapacidades que probablemente no se les va a pagar porque ya fueron calificados. Probablemente no van a tener problemas laborales con su empleador, van a tener problemas con las aseguradoras. Establece también el decreto ley 019 del 2012 que esas calificaciones se pueden hacer en cualquier momento. Y para mí prima ese concepto de ese decreto ley, de ley antitrámites, en esas revisiones de calificación o en esas revisiones, esas nuevas calificaciones con menor tiempo establecidos por otras normas. Para mí prima eso, y yo lo haría, y yo lo hago, y lo haría con mucho gusto porque es la protección a la seguridad social de un individuo como tal, para que acceda a una prestación. Frente a la otra pregunta, ¿me la repites que se me...?
Se me escapa. cuando nos enfrentamos a patologías en controversia. Sí, hay patologías que se pueden encontrar en controversia de origen y que están en una primera instancia, una segunda instancia, y no se han resuelto de fondo. Miren, aquí el tema yo creo que lo resolvió la norma cuando estableció que, el origen que se haya emitido por última vez es quien debe responder por la incapacidad temporal, ¿sí? Mientras se resuelve ese tema. En ese orden de ideas, yo diría que deberíamos aplicar la misma línea jurisprudencial. Si ese individuo ya cumplió 540 días de incapacidad temporal, si ese individuo ya tiene más de 540 días desde su diagnóstico y su enfermedad no le ha permitido reintegrarse a laboral, pues en su conjunto, ya tiene concepto de mejoría máxima médica superior a 30 días, tiene concepto de reintegro laboral o de solicitud de calificación de invalidez superior a los 30 días, como establece el decreto 1352, yo diría que debería calificarse. Y, esa última parte de origen, el origen, debería cambiarse una vez queden en firme los orígenes posteriores que se emitan en esas primeras instancias. De todas maneras, no se le va a violar el debido proceso, ya que esa calificación integral deberá seguir la misma línea que siguió la calificación de primera y segunda instancia. No deberíamos dilatarlo siempre y cuando se cumplan con esas condiciones de los 540 días de su proceso, de su diagnóstico de enfermedad, que ya tenga su proceso de rehabilitación terminado, que ya cumpla con los días de incapacidad posteriores a eso, continuas o discontinuas, que ya tenga esos conceptos de mejoría máxima médica, que ya tenga esos conceptos de rehabilitación desfavorable. Doctor Edgar, pregunta una persona que estaba levantando la mano, pero hizo su pregunta por el chat. Javier Vázquez, ¿el origen que se aplica cuando hay controversia no es el último? ¿Es el de primera oportunidad? Pregunta. Si el origen de primera oportunidad fue cambiado en primera instancia y se encuentra en controversia ante Junta Nacional, o sea, en segunda instancia, ese es el último que fue emitido dentro de las normas, o sea, ese es el orden cronológico de la jurisprudencia. Las incapacidades, como él dice, el que paga las incapacidades es el que se fue emitido en primera oportunidad, pero lo normal es que en las juntas son juiciosos. Yo diría que yo dejaría el de primera instancia, pues por lo menos en mi sala los cambios de origen en este sentido no llegan al 5%, o sea que no estaríamos cometiendo un error posterior a ese cambio. Ya eso sí se lo dejo a cada calificador ese concepto. Yo me rijo por esa directriz o por esa línea jurisprudencial, que es la con la que yo me puedo defender ante un juez. Perfecto, doctor. Doctora Yolima Zapata, desde el departamento del Meta, por favor. Diego, Buena, te voy a compartir los documentos por correo electrónico para que se los mande a la coordinadora de esta sala, por favor. Perfecto, perfecto. Doctora Yolima. muchas gracias para todos los presentes. Gracias, doctor Edgar. Yo quisiera hacer una acotación sobre el tema del proceso de calificación integral. Lo importante, pienso, y nos ha dado buen resultado en la Junta del Meta, es convalidar el debido proceso, o respetar el debido proceso, el derecho de defensa de todas las partes. Normalmente cuando llega el caso, llega es o porque un fondo de pensiones califica patologías de origen común y normalmente en la Junta siempre hay un antecedente de un origen laboral.
En algunos de esos casos, el usuario, desconociendo el derecho que le asiste, ni siquiera solicita que le apliquen calificación integral, ni siquiera sabe para que existe una sentencia que le va a permitir tener una pensión de invalidez con patologías de origen común y con patologías de origen laboral. En nuestra sala, en nuestra junta, que es solamente una sala, que es la del Meta, nosotros aplicamos el criterio de notificar e informar con un recuento pormenorizado sobre el caso, sobre la existencia del antecedente y sobre la posibilidad que existe en su momento, cuando se vaya a emitir el dictamen, de aplicar la sentencia y calificar de manera integral. Así, el paciente no haya ni siquiera solicitado la aplicación de la sentencia en la objeción que presenta contra el dictamen en primera oportunidad por algo que dijo la doctora Diana, y es que no nos podemos quedar con los ojos cerrados. No podemos sencillamente dejar pasar una situación particular de un usuario y reconocerle un derecho que ya la Corte Constitucional ha establecido. Entonces, lo importante para nosotros es darle traslado a todos los interesados en el proceso, informarles de la situación e informarles de lo que posiblemente puede pasar al final de la emisión del dictamen. Ya puede ser que la ARL o el empleador incluso o el mismo paciente objeten esa decisión o digan que no están de acuerdo. Si es el mismo paciente, por ejemplo, frente a una pregunta que hacían ahorita de la IPP, el paciente asesorado por su abogado le dice, no, primero espere que le califiquen la IPP de ese accidente o la pérdida de ese accidente y luego pedimos la sentencia o pedimos la aplicación de la integralidad. Eso pues también haciendo como una aclaración frente a la pregunta que hacía la persona que intervino sobre la revisión de la IPP, y que si a los 6 meses o a los 2 o 3 meses podía solicitar la calificación integral, sí, claro, la puede solicitar sin ningún problema porque eso no afectaría el trámite del reconocimiento de la indemnización por una incapacidad permanente parcial. Eso pues en cuanto al proceso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Perfecto. Doctora Judith Tafur. Diego, ya te envié los documentos para que los compartas. Perfecto. En el chat. Doctor, es importante acá decir que toda la información, inclusive la grabación de este conversatorio, va a ser editada y colgada el día de mañana en coljuntas.com.co. Más los documentos que también me está refiriendo el doctor Edgar Correa. Doctora Judith, por favor. Sí, bueno, muy buenas noches para todos. Ha sido muy grato y felicitaciones pues para el doctor Edgar y en general para todos los que han participado, pues ha sido muy valiosa toda la apreciación. Yo creo que es un tema contundente y que abraza sobre todo a la población que necesitaba ese respiro, ese soporte jurídico que le permitiera lograr alcanzar una invalidez. Definitivamente, creo que es una obligación de todos los entes que de una u otra forma participan, donde se tenga la posibilidad de que los pacientes tengan esta mezcla, como ya lo han manifestado. Y clave, fundamental, y pues porque lo hemos vivido a nivel de la Junta de Bolívar, el tema de que las patologías y los diagnósticos estén en firme. Hemos tenido casos donde se han enunciado algunos diagnósticos que no han sido soportados bajo ningún tipo de dictamen, ni por origen laboral ni por origen común, y por lo tanto pues no hay una viabilidad porque no hay una firmeza ni siquiera de un tipo de origen que requiere el requisito de común o laboral para poder tener esta calificación integral. Asimismo, pues un llamado a todos los que solicitan las calificaciones desde el punto de vista abogados o particulares, es considerar la importancia de que la calificación integral tiene ese requisito, ¿verdad? Patologías laborales y comunes que permitan que una de las dos desborde y la fecha de estructuración, que bueno, que es importante también tenerla presente, no solamente en el porcentaje y en el origen, sino también en la fecha que estructura y que debe ir de la mano, por supuesto, con la que desborda o la que cumple el criterio por cronológico o por peso, como ya ha sido mencionado. Asimismo, muchas veces solicitan que se realice unas calificaciones integral, pero pensando también en el contexto
del ser humano, es decir, psicológico, pero han habido muchas peticiones que las enfocan es en eso, no, téngamelo en cuenta, porque es que ahora ya fue de la mano, pero también de la mano ya tiene un componente ahora una depresión y entonces eso es calificación integral. Entonces sí es importante tener muy claro lo que ya se ha definido hoy, que ha sido bien expuesto, que es muy diferente a tener una calificación de una patología común, donde se valore un contexto esfera mental y las patologías desde el punto de vista físico, o igualmente en el tema laboral. Entonces eso es importante porque la hemos vivido dentro de la Junta y como tal hemos tenido la necesidad de a veces de no poder cumplir el requisito de calificación integral acorde a las sentencias y jurisprudencias existentes en el día de hoy. Bueno, felicito a todos los que estuvieron presentes, porque de todas formas este es un tema muy valioso y muy interesante desde todo punto de vista y de gran beneficio pues a toda esta población de la cual hacemos parte nosotros, con una meta grande de ser unos buenos calificadores, con una objetividad que siempre prime. Así que una feliz noche y muchísimas gracias. Judith, sí, cuéntame. Hay dos preguntas. Una por el chat, una que dice que cuando se emite un concepto por parte de la EPS, cuando cumple 120 días de incapacidad al fondo de pensiones por un diagnóstico específico, es necesario tener en cuenta las otras patologías que tiene el usuario para ser calificado integralmente, o solo se califica la patología por la cual fue remitido al fondo de pensiones. Mire, aquí hay dos temas. La primera, lo que aclaró la doctora Judith. La doctora Judith dio un tip muy importante. Los diagnósticos, nosotros no calificamos diagnósticos, pero la norma y la ley nos exige a nosotros tener claro que esos diagnósticos sí estén confirmados. Eso es lo primero. Segundo, que hayan tenido un tratamiento. ¿Sí? No necesariamente el tratamiento implica una incapacidad, ¿cierto? Sino que hayan tenido un tratamiento o que estén en tratamiento. Dos, que tengan mejoría máxima médica. Ahora bien, muchos de esos conceptos, esas patologías nunca nos mandan el concepto de rehabilitación. Generalmente mandan el concepto de rehabilitación de la enfermedad que está generando la incapacidad temporal. En mi concepto, si yo tengo unos diagnósticos en firme, que esos diagnósticos no fueron calificados como de origen laboral, por lo tanto son de origen común y toda la vida o todo el historial han sido de origen común y nunca han sido reclamados como origen laboral. En mi opinión, se deben de tener en cuenta para la calificación integral del paciente desde el punto de vista calificación común por parte de las aseguradoras. No se pueden excluir. Ahora, es ideal que esos diagnósticos estén al momento de la calificación activos, que vengan siendo tratados y que tengan conceptos conforme a los parámetros del manual. Ejemplo, lo que decía la doctora Judith, si es una enfermedad psiquiátrica, esa enfermedad psiquiátrica debe cumplir los parámetros para la calificación, que es los 2 años de tratamiento por parte de psiquiatría para poder establecer secuelas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Y la otra pregunta tiene que ver, cuando se interponen recursos, ¿por qué solamente las juntas acceden a calificar solamente aquellas que fueron controvertidas? No, la responsabilidad, en mi caso, yo observo todas las patologías, no solamente las que fueron controvertidas, sino aquellas patologías que realmente están presentes. ¿Qué es lo que se nos está presentando? Muchas aseguradoras, cuando hay un evento laboral y hay otras patologías asociadas, sin cumplir el debido proceso, como dijo una de las colegas, califican inmediatamente esas patologías como origen común. No, esas patologías deben seguir el debido proceso en su calificación y se les debe aportar los documentos necesarios para ser calificados, análisis de puestos de trabajo, los conceptos de los médicos tratantes, etcétera, para poderle poner el apellido de común o laboral,
pero las aseguradoras y muchos calificadores no lo hacen, simplemente asumen que son de origen laboral y lo califican con la documentación de un evento, de un accidente o de un furado. Pero en mi opinión deberíamos respetar todo eso. Primero, que el diagnóstico esté en firme, que esté vigente, que esté en tratamiento, que cumpla los criterios para poder calificar secuelas y que se tenga la documentación necesaria para poderle poner los apellidos en su momento dado. No sé, doctora Tafur o Jorge o Diana, ¿qué otra opinión tienen al respecto? Totalmente de acuerdo, Edgar, así es. Indudablemente, cada día ya se está masificando más esta intención y ya es solicitada incluso por la parte de los abogados y es yo creo que la oportunidad de ser muy objetivos. El ejercicio habrá que hacerlo en todos y realmente el que aplique nos los permitirá hacer ese resultado de una calificación integral y un beneficio no de invalidez, sea de origen común o de origen laboral. Y fundamental también es tener, muchas veces encontramos, yo soy muy amiga a veces de los aportes, porque a veces las historias clínicas ya llevan muchos años, cuando fueron calificados llevan 2 años atrás, y la condición a veces ya está en una condición diferente, en una evolución que a veces no es favorable para el paciente. Entonces es importante también considerar esos soportes y hacer el ejercicio que realmente nos permita cumplir con la sentencia y asimismo con lo que está escrito y definido en los manuales vigentes. Entonces yo creo que es un tema de que de aquí en adelante nos va a ayudar muchísimo más y en la medida en que tengamos un mismo criterio, un mismo sentir y un mismo conocimiento va a ser mucho más un resultado mucho más positivo para todos. Perfecto, doctora Judith. Creo que vamos finalizando este evento, no hay más preguntas. Desde Coljuntas el agradecimiento total a la Sociedad de Medicina del Trabajo, Capítulo Bolívar, a la doctora Edith Amaris, todo el agradecimiento por darnos este espacio a Coljuntas, Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez que reúne a las 17 juntas del país. Doctora Edith, le reitero nuestro agradecimiento por estos 2 espacios, estos 2 conversatorios que fueron posibles gracias a su gestión y también a la doctora Judith Tafur de Coljuntas. No, gracias a ustedes, a Coljuntas, en cabeza de la doctora Diana Cuervo, pues a usted, doctor Diego, y a la doctora Judith por su gestión y pues seguiremos trabajando conjuntamente en bien de la academia y pues todos estos espacios son muy buenos y pues tenemos una gran tarea, mejorar la tecnología. Sí, doctora, no hay problema, son situaciones que se presentan, pero afortunadamente las pudimos superar para que todos los personas que estaban en este evento pudieran escuchar la gran exposición del doctor Edgar. Así es, sí, el doctor Edgar, excelente exposición. Gracias por todos sus buenos aportes. Bueno, despidiéndonos entonces nosotros y reiterarles el video de esta conferencia. Algunos documentos van a estar disponibles en coljuntas.com.co o sus redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Doctora Diana, para finalizar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Lo que dice la doctora Edith, la doctora Judith, esto solamente es el comienzo de muchos eventos más que hará Coljuntas en asocio con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y muchas asociaciones más. Gracias nuevamente, doctora Edith, por ser pionera, por ser una líder, por habernos invitado y dado esta oportunidad. Y bueno, nos seguimos en contacto y revisen las páginas que allá encontrarán todos los documentos que mencionó el doctor Edgar Correa. Buenas noches a todos, felicidades. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias.